Nuevamente, mis hermanos, les recuerdo que vamos a retomar la exposición de Primera de Timoteo, que venimos ya desarrollando. Incluso hace un par de días me di cuenta que ya llevamos más de un año en esta exposición de la primera carta a Timoteo, que considero ha sido de mucho provecho y de mucha bendición para la iglesia local. Hoy, en el texto que nos corresponde abordar en esta predicación sistemática de la primera carta a Timoteo, abordaremos un tema, mis hermanos, que es importantísimo para cualquier iglesia, pero considero que por el contexto de nuestra iglesia local se hace especialmente importante que la iglesia esté equipada en este santo conocimiento. Es una realidad que todos conocemos, una realidad lamentable, y es que lo que abunda hoy en medio de la iglesia, en términos casi generales, es un lamentable desconocimiento por la palabra de Dios. Hoy hablamos, incluso las noticias recientes del mundo cristiano nos hablan de un gran avivamiento que ocurre en los Estados Unidos, avivamientos dirigidos por personas participantes o integrantes de comunidades contrarias a lo que establece la palabra de Dios, como lo es el LGTBI y demás. Así que todas estas situaciones lo que evidencian es un gran desconocimiento de lo que hay en las Escrituras en relación a la palabra de Dios. Hermanos, y es que hay conocimiento que es necesario, hay doctrina que es necesaria para la iglesia. Por ejemplo, todos nosotros debemos estar bien equiparados en torno a la doctrina de la salvación. Debemos saber, debemos entender cómo ocurre que Cristo viene a nosotros para salvarnos. Pero siendo nosotros piedras vivas de un edificio, siendo nosotros miembros de un cuerpo, siendo nosotros parte de una iglesia, conocer lo que la Biblia dice respecto a la iglesia también es un conocimiento necesario. Es necesario que conozcamos cómo funciona la iglesia, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia, cuál es su origen, cuáles son sus límites, cuál es su parámetro, cuáles son sus parámetros. Muchas cosas deberíamos saber de la iglesia de Cristo a la que nosotros pertenecemos. Pero en este caso en particular, el texto que vamos a exponer hoy nos permite profundizar en un aspecto de este conocimiento que es vital para nosotros, y es qué nos dice la Escritura respecto a aquellos que ejercen una labor de dirección dentro de la iglesia local, es decir, a los pastores. En otro momento tocaremos, en otra exposición futura, tocaremos el tema de los diáconos, pero hoy volveremos a centrarnos en este aspecto de los pastores. Con eso en mente, vayamos, mis hermanos, a la bendita palabra y todo suficiente palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Luego viene este punto: apto para enseñar. Sigamos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En una exposición anterior a esta exposición, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una lectura muy interesante de estos primeros 7 versículos del capítulo 3, en donde explicamos cada uno de estos requerimientos que la Biblia hace respecto a aquel que quiere ser pastor dentro de la iglesia. Decíamos, él debe ser irreprensible, y allí mencionábamos que el punto de partida de esta lista de requerimientos era la irreprensibilidad. Y luego esa irreprensibilidad se traducía a los otros aspectos. Entonces decíamos, el ministro debe ser irreprensible en torno a ¿qué? En torno a su fidelidad a su esposa, a serle fiel a su única esposa. Debe ser irreprensible en torno a su prudencia, en torno a su decoro, a su honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. También decíamos en aquella exposición que en un sentido estos mismos requerimientos que la Escritura hace para el ministro
son esencialmente los mismos requerimientos que la Escritura hace para todo creyente. Es decir, todo creyente debe serle fiel a su esposa, a las esposas a sus esposos. Todo creyente debe ser sobrio, debe ser prudente. Todos nosotros debemos no ser dados al vino, debemos saber gobernar nuestra propia casa, debemos tener buen testimonio de los de afuera. Eso no es exclusivo para el ministro. No obstante, estos requerimientos sí deben ser vistos con una mayor, severidad en la vida del ministro. A él se le debe medir a la luz de estos requerimientos. Sin embargo, en aquella exposición hablamos de todos los requerimientos excepto de uno, que es el último requerimiento que aparece en el versículo 2, y es que el ministro debe ser apto para enseñar. Noten esto, apto para enseñar es una labor que él ejerce, pero todas las otras cosas eran requisitos morales. Serle fiel a la esposa, no ser dado al vino, pero acá está hablando de un ejercicio, de una labor, apto para enseñar. Esto es importante, ténganlo en mente. Hay un requerimiento de una labor en medio de una lista de requerimientos morales. Pero antes de explicar eso, quiero hacer la siguiente aclaración. Pastor, ¿eso significa que solo el pastor debe ser apto para enseñar en la iglesia? No. Yo creo que en un sentido general, todos nosotros debemos ser aptos para enseñar en este sentido, en la capacidad que tengamos para comunicarles a otros las bondades del Evangelio. En ese sentido, todos debemos ser aptos para predicar el Evangelio a otros, porque la Biblia no hace ninguna exclusión cuando manda a predicar el Evangelio a toda criatura viva en el mundo. Esa es una labor de toda la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, si no nos alejamos del contexto y hacemos una hermenéutica justa a este texto que estamos leyendo, debemos entender que este requisito de apto para enseñar debe tener una especial manifestación en el hombre que aspira a ser ministro o que es ministro. Es decir, en ese hombre sí o sí se debe notar que tiene un don para la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué el ministro sí o sí debe estar calificado con este don? Pues hermanos, porque principalmente o esencialmente gran parte de la tarea del pastor tiene que ver con predicar la palabra de Dios, y eso significa que él naturalmente, para poder ejercer esa labor de predicar, debe tener ciertas capacidades para comunicar la verdad que probablemente entienda muy bien, pero si no la puede comunicar, bueno, allí habría una deficiencia. De hecho, la expresión que nosotros leemos en nuestras Biblias, apto para enseñar, es una sola palabra griega, que es la expresión didáctico, que es de donde sacamos nuestra expresión en español didáctico, que tiene que ver con alguien que conoce una verdad en esencia y puede transmitirla fielmente a otros. Eso es lo que debe hacer el ministro, conocer una verdad en esencia y transmitirla fielmente a otros. Pero ahora quiero hacer otra aclaración antes de entrar más en materia. Acabo de decir que gran parte de la labor del pastor es la de predicar, pero hermanos, esa no es toda la labor con la que tiene que hacerle frente un pastor. Es decir, un pastor debe predicar, pero un pastor también debe atender las necesidades de los hermanos. Un pastor debe visitar a los hermanos. Un pastor debe aconsejar a los hermanos. Un pastor debe orar por los hermanos. Un pastor debe atender una urgencia que se presente dentro de la congregación, hacerle frente a las dificultades o cuidar a la iglesia de posibles amenazas. Sin embargo, mis hermanos, todas esas tareas podrían aplazarse momentáneamente, pero lo que nunca podría aplazarse sería la bendita labor de la predicación de la palabra de Dios. Predicar no es toda la labor del pastor, pero es gran parte de su labor, y un ministro debe ocupar gran tiempo en su estudio, como lo veremos en un momento, a fin de poder dar una predicación que glorifique al Señor. Es como, podríamos pensarlo así, hermanos, la predicación viene a ser como la sangre que fluye por el cuerpo y lo mantiene vivo.
una iglesia sin una predicación fiel de las Escrituras es una iglesia que está perdiendo ese flujo de sangre y que va a morir pronto. Si no se retanquea, si no entra nuevamente sangre y el cuerpo se oxigena a través de la predicación fiel de las Escrituras, esa iglesia está muriendo, y si algo no ocurre, pronto esto ocurrirá. Entonces tenemos lo siguiente, hermanos, para empezar a aterrizarnos. El texto dice que el ministro debe ser apto para enseñar. La tesis o el argumento que vamos a desarrollar para explicar lo que significa apto para enseñar es que cuando Dios llama a un hombre, Dios le dota del don de la enseñanza. Esa es la tesis que vamos a desarrollar. Que cuando Dios llama a un hombre al ministerio, Dios lo dota con el don de la enseñanza. Podríamos decirlo así: el Señor le da lo que le requiere. ¿Le requiere que tenga el don de la enseñanza? Sí, pero lo ha llamado porque le va a dar el don de la enseñanza, o ya le ha dado el don de la enseñanza. Eso no significa tampoco, recuerden, esta es la tesis que vamos a desarrollar. Pero quiero aclarar que esto no significa que Dios le dará a todos los hombres el mismo don de la enseñanza o la misma capacidad para instruir a otros. Sin embargo, esto sí significa que Dios le dará a todos sus ministros las capacidades o los requerimientos mínimos de enseñanza para que pueda transmitir fielmente la verdad del Evangelio a otros. Y esto nosotros lo podemos ver muy fácilmente, porque probablemente todos nosotros tengamos un predicador de nuestra preferencia y lo escuchamos hablar y buscamos su predicación en YouTube y decimos: wow, qué hombre tan docto, qué don de la enseñanza tan espectacular que tiene. Y a veces escuchamos otros sermones y decimos: mira, fue muy bueno, sin embargo yo prefiero escuchar este otro sermón porque de repente entiendo un poco más, me identifico más con la forma de enseñar de este ministro, así que le entiendo un poquito más. Jamás desestimaría la labor que este varón hace, pero creo que le entiendo un poco más al otro. Hermanos, no estoy diciendo con esto que debamos clasificar a los pastores por cómo les entendamos, también quiero aclararlo, porque finalmente si están predicando la palabra de Dios con gozo debemos recibirlo. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay algunos varones que se les facilita un poco más. No quiere decir que el otro no lo haga bien, solo que a otros se les ha dado un poquito más para que sean quizá más atractivos para los oídos en un sentido santo. Ahora, eso es lo que dice el texto. Eso es en esencia lo que es apto para enseñar. Pero el sermón no se puede acabar tan rápido. No, mentiras, mis hermanos. Hay mucho más que decir al respecto. Cuando nosotros hablamos de que el ministro debe ser apto para enseñar, si ustedes tomen nota de esto que voy a decir, debemos decir que ese don de la enseñanza por lo menos se compone de 6 partes o 6 elementos diferentes. Los voy a mencionar. Lo primero es la capacidad que debe tener el ministro para estudiar la palabra de Dios con diligencia. Si es apto para enseñar, necesariamente debe tener una capacidad muy clara de estudiar con diligencia las Escrituras. En segundo lugar, el ministro debe tener la capacidad de interpretar la palabra de Dios con precisión. Debe ser un buen exegeta, un buen maestro. En tercer lugar, el ministro debe tener la capacidad de comunicar la palabra de Dios con claridad. En cuarto lugar, el ministro debe tener la capacidad de aplicar la palabra de Dios a su propia vida y a la iglesia de manera pertinente. En quinto lugar, el ministro debe tener la capacidad de defender la palabra de Dios con eficacia. Y en sexto lugar, el ministro debe estar en la capacidad de hablar la palabra de Dios con autoridad. Desarrollemos estos 6 puntos. Punto número 1. El ministro debe estar en la capacidad de estudiar la palabra de Dios con diligencia. Aquí la palabra clave es estudio. El ministro, si es apto para enseñar, debe ser un hombre estudioso de las Escrituras. Lo que ocurra en el púlpito cada primer día de la semana debe ser el resultado de muchos días de gran esfuerzo por parte de un ministro para nutrirse de la palabra de Dios y traer el resultado a través de una predicación entendible para la iglesia.
Ahora escuchen esto, hermanos. La capacidad de ser estudioso va a requerir autodisciplina. ¿Por qué? Al ministro generalmente nadie le está supervisando cuántas horas está pasando de tiempo de estudio. Si él quiere ajustarse a los lineamientos bíblicos de este requisito de apto para enseñar, él debe ser autodisciplinado y saber que aunque nadie le esté vigilando, debe estar inmerso en el estudio de las Escrituras. Segunda de Timoteo. Voy a leer varios textos, hermanos, así que si usted quiere tome nota, o si no, si usted es de Biblia muy rápida, acompáñeme, pero si se pierde en el acompañarme, escucha atentamente el texto. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo 2:15 declara: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Escuchen, Pablo le dice a Timoteo, sé diligente cuando te presentes delante del Señor. Luego le dice cómo se debe presentar: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora Pablo ha agregado un elemento adicional. No solo el ministro tiene que ser autodisciplinado en el estudio de las Escrituras, sino que además debe ser diligente en esta labor. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante que un ministro sea autodisciplinado en el estudio de las Escrituras y sea diligente en la labor de conocer las Escrituras? Porque consideren que la labor del pastor, mis hermanos, no es una tarea fácil. El apóstol Pablo en esta misma primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Escuchen, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Sí, mis hermanos, predicar, enseñar y ser pastor es un trabajo. Es un trabajo, mis hermanos. Nosotros fuimos formados en una parte del mundo en la que se desestima la labor del pastor, y creo yo que con justa causa se ha llegado a este punto. Si es pastor debe ser un vividor. Si es pastor debe querer enriquecerse. Si es pastor es porque es un vago. Si es pastor es porque nunca pudo conseguir trabajo. Y es cierto, en nuestro hemisferio del mundo esto ha sido muy usual, lamentablemente, mis hermanos. Pero lo cierto es que a la luz de las Escrituras, el ministerio, cuando se ejerce en el temor del Señor, es un trabajo. Es un trabajo que va a demandar la autodisciplina y va a demandar la diligencia del individuo que ejerce su labor como pastor en el estudio de las Escrituras. Ahora, escuchen esto. En un sentido general, todos nosotros debemos ser grandes estudiantes de las Escrituras. Es decir, esto que estoy diciendo no los exime a ninguno de ustedes de la responsabilidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Pero si un hombre ha sido llamado al ministerio, ciertamente ese individuo debe entregarse más largamente y decididamente al estudio de las Escrituras, porque él tiene la labor de alimentar al pueblo de Dios. Y no se les puede alimentar con cualquier cosa. Hay que darles los nutrientes de la palabra. Él tiene que coger la palabra y extraer de ella, a través del estudio, los nutrientes necesarios para que la iglesia pueda fortalecerse. Esto también, mis hermanos, este esfuerzo que tiene que hacer un ministro. Bueno, y quiero hacer una aclaración, hermanos, no estoy hablando de mi propia vida. Por favor, quiero que alguien, por si alguien está pensando que el pastor está contando su testimonio, no, mis hermanos, estoy diciéndoles lo que la Biblia espera de mí y de cualquier ministro sobre el planeta Tierra. Hecha la aclaración, sigo adelante. Todos nosotros debemos ser estudiantes de las Escrituras, pero particularmente un ministro debe ser más dedicado al estudio de las Escrituras. Y escuchen, hermanos, eso va a implicar que el ministro incluso tenga que negarse a sí mismo en muchas situaciones de la vida. Tenga que negarse a salir a tomar un café incluso con sus hermanos de la iglesia, porque es que él tiene que trabajar en adelantar y ganar tiempo para la preparación del sermón. Eso va a implicar que incluso tenga que negarse a dormir 5 minuticos más, y que cuando todos duermen él tenga que hacer un esfuerzo de levantarse y estudiar la palabra del Señor.
Pero no estoy hablando de esto, o no lo digo en un sentido como de, oh, pobrecitos los pastores. No, mis hermanos, esto viene con el paquete, esto es lo que hace parte de la realidad del ministro. El ministro, en esencia, lo que quiero transmitir es que debe ser un hombre hambriento por la palabra de Dios. Si se procura estudiar la palabra de Dios sin hambre, esto se convierte en algo tedioso, en un esfuerzo incansable por tener que estudiar, por tener que preparar sermones, por tener que titularme. Pero cuando el ministro estudia la palabra de Dios con hambre, con deseo en su corazón por asirse de ella y por nutrirse, cada hora de estudio es una hora de gozo y de alegría. Se siente realizado al poder conocer más del Señor. El ministro esencialmente se convierte en un mendigo que está muriendo de hambre, que ha encontrado una mina completa de los más ricos alimentos que hay sobre la tierra, y ahora está invitando a sus hermanos mendigos a que vayan a comer con él a este lugar. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El ministro particularmente debe tener un deseo marcado en su corazón por querer conocer la palabra de Dios. Pero esto también implica, mis hermanos, que así como el ministro debe tener hambre por la palabra de Dios, pues toda la iglesia o cualquier creyente también debe estar hambriento de ella. O sea, esto no exime a nadie, pero quiero aclarar que este hambre, este apetito, particularmente debe ser visible en la vida del pastor. Por esa razón, es probable que ustedes hayan escuchado historias de pastores que dicen: mira, antes de que yo me convirtiera o de que yo fuera nombrado al ministerio, difícilmente me había leído un libro en toda mi vida. No me gustaba leer, pero ahora es mi deleite y es mi anhelo sentarme y abrir las Sagradas Escrituras y profundizar en ellas y conocer a través de ellas la voluntad del Señor. Ese, por ejemplo, fue mi caso. Ahí sí no me gustaba leer, pero en cuanto encuentro estas bondades de la palabra de Dios, se ha despertado en mí este apetito. Dice el pastor Jeffrey Johnson: al ministro le mueve un apetito insaciable por descubrir la mente y la voluntad de Dios, por contemplar la gloria de Cristo y por ver la plenitud del Evangelio y por comprender todas sus implicaciones. Aquí vale la pena aclarar algo. He estado haciendo énfasis en que el ministro, una de esas principales características que debe tener para cumplir con el requerimiento de ser apto para la enseñanza, es su anhelo de estudiar la palabra de Dios, su diligencia y su autodisciplina en este estudio, ¿cierto? Pero hermanos, eso no significa, o más bien eso no apunta a que el ministro quiera estudiar para saber más, porque generalmente cuando se estudia para saber más, se estudia con la intención de impresionar a los otros y que los otros digan: oh, este hombre sí que sabe, sí que está lleno de conocimiento. No, el propósito de un hombre piadoso al estudiar las Escrituras es conocer la voluntad de Dios para su vida y ajustar su propia vida a la palabra de Dios. Si el ministro debe ser diligente y autodisciplinado en el estudio de las Escrituras, eso implicará, hermanos, que el ministro o el aspirante a ministro no solo estudia diligentemente la palabra de Dios cuando tiene la oportunidad de predicar. ¿Sí me hago entender? Hermano, vas a poder predicar este fin de semana, así que por favor prepara un sermón. Es probable que si es un hombre diligente, él diga: tengo 3. Uno de este tema, otro de este tema y otro de este tema. No solamente se preocupa por profundizar en la palabra de Dios cuando tiene la oportunidad de pararse en un púlpito, sino que estudiar la palabra de Dios es el deleite de la vida del ministro. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Está bien, el ministro debe ser diligente en el estudio de las Escrituras, pero en segundo lugar, el ministro debe tener la capacidad de interpretar la palabra de Dios con precisión. No sirve de nada que sea muy diligente en sentarse y leer si al final no entiende nada.
parte del don de la enseñanza, del ser apto para enseñar, significa que el ministro debe poder interpretar la palabra de Dios con precisión, que debe ser un buen exegeta. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es como si el apóstol Pablo en este texto, parafraseando al apóstol Pablo, le estuviera diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes que manejar la palabra de Dios con tal precisión que cuando termines de usar la palabra de Dios, puedas mirar a Dios a su rostro y ver en el rostro de Dios una sonrisa de aprobación porque hiciste un uso fiel de las Sagradas Escrituras, porque no torciste la palabra de Dios, porque entendiste lo que se tenía que entender de ella y así lo transmitiste al pueblo de Dios. Aunque aquí el punto, mis hermanos, no es tanto lo que se entrega, en este punto número 2, no es tanto lo que se le entrega al pueblo de Dios, sino la precisión con la que yo interpreto la palabra de Dios. La capacidad de interpretar las Escrituras con precisión es la capacidad de interpretar los textos y las doctrinas de la Escritura de manera tal que no haya contradicción contra otro texto de la Escritura o contra otra doctrina de la Escritura. Es decir, el pastor debe ser un hombre entendido en la generalidad de las Escrituras, para tomar un texto del Antiguo Testamento y poder ver cómo este texto apuntaba al Nuevo Testamento, para poder tener una visión tipológica del Antiguo Pacto en relación al Nuevo Pacto. Eso hace parte de las características de un hombre que ha sido equipado con el don de la enseñanza. En síntesis, este punto número 2, lo que apunta, o a lo que quiero apuntar acá, es que cuando el ministro discierne correctamente la palabra de Dios, tiene o llega a un punto o empieza a caminar hacia una madurez teológica. Y esto es especialmente importante, mis hermanos, porque un constante cambio de rigor teológico en el ministro es un peligro para la iglesia. Una cosa, mis hermanos, es que el ministro esté ampliando su comprensión de las Escrituras en la medida en que va pasando el tiempo y se va haciendo más docto. Pero otra cosa es que esté abrazando diferentes formas de doctrina, esté abrazando diferentes denominaciones conforme vayan pasando el tiempo, va básicamente aceptando cualquier cosa que vaya apareciendo. Una interpretación precisa de las Escrituras lo que hará es llevar a ese varón a tener un equilibrio teológico. Y ese equilibrio teológico, mis hermanos, es más que un esfuerzo mental. No solamente es que entienda profundamente la doctrina o que la interprete correctamente, sino que querrá aplicarla fielmente a su propia vida. Es como si, podríamos decirlo así, el ministro que entiende bien las Escrituras empezará por aplicarlas correctamente en sí mismo. Y esto explica algo que les decía al inicio. ¿Notaron que hay una cosa curiosa? Y es que la Biblia dice apto para enseñar en medio de una lista de requisitos morales. ¿Saben por qué hay un requerimiento de la enseñanza en medio de requisitos morales? Porque, hermanos, la interpretación precisa de las Escrituras teje el carácter moral del maestro. El gran Richard Baxter así lo expresó: el que siente, hablando del corazón, el que siente como habla, seguramente obrará como habla. Si él ha entendido la doctrina de Dios y siente en su corazón ese anhelo ferviente por ese santo conocimiento, él querrá conformar su vida a ese conocimiento. Así que el apóstol Pablo pone el requisito de apto para enseñar en medio de los requisitos morales, para enseñarnos que cuando un hombre no vive una vida que refleje todos estos requisitos morales, por ejemplo, el serle fiel a la esposa, esto indudablemente va a tener una repercusión negativa en la forma en la que él interpreta las Escrituras. Porque si las estuviera interpretando correctamente, no estaría siéndole infiel a su esposa. ¿Lo ven? La conexión que hay allí. Esto nos lleva a su vez al tercer punto, mis hermanos, y es que el ministro debe tener la capacidad de comunicar la palabra de Dios con claridad.
Y aquí sí ya viene el tema de dar, de entregar lo que se ha procesado internamente, a dar a los demás lo que se ha recibido. Las Escrituras son muy claras, mis hermanos, en decirnos que para entregar la palabra de Dios con claridad se demandan por lo menos dos elementos fundamentales en el ministro. El primero, que tenga la capacidad mental para poder digerir la información que está recibiendo. El maestro, mis hermanos, debe tomar toda la información que está estudiando, que ha llegado a comprender, a la que le ha hecho una hermenéutica, una exegesis correcta, y coger y sacar de todo ese gran cúmulo de información porciones que sean comestibles para quienes lo escuchan. Eso supone, mis hermanos, que el ministro deba tener ciertas capacidades mentales para tomar un gran cúmulo de información y entregarlo de manera entendible a la iglesia de Cristo, sin caer en la superficialidad y sin caer en faltar a la verdad de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, además de suponerse que debe tener capacidades mentales o cognitivas, si quieren decirlo así, pues el ministro también debe tener capacidades físicas para poder transmitir el mensaje. La Escritura, mis hermanos, enseña que la herramienta más importante que tiene el ministro en torno a la predicación de la palabra de Dios, ¿cuál es? Su boca. Su boca debe poder hablar para poder predicar el evangelio. Así lo expresa, de hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay quien les predique, ¿cómo oirán? Ahora, si tenían que oír, eso implica que alguien tenía que hablar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es: fue por el oír con fe. O sea, si hemos recibido el Espíritu Santo, fue por el oír por fe. Pero si oyeron, esto implica que alguien tuvo que hablar. Ahora, ¿qué suponen estos textos, mis hermanos? Que quien les instruyó en la verdad del evangelio tenía la capacidad de hablar. Así que, mis hermanos, el Señor no solo dotará de facultades mentales al ministro, sino que también le proveerá al ministro la anatomía necesaria para que pueda predicar la verdad de Dios. Spurgeon, en su famoso texto Discurso a mis estudiantes, escribe lo siguiente: cuando el Señor quiere que una criatura corra, le dará piernas de dedal, y si quiere que otra criatura predique, pues le dará pulmones adecuados, le dotará de las capacidades físicas para poder predicar el evangelio. Vamos a nuestro cuarto punto. El ministro debe tener la capacidad de aplicar la palabra de Dios con pertinencia. Esencialmente, hasta este punto hemos dicho lo siguiente: que el don de la enseñanza tiene que ver con la capacidad que el ministro tiene de tomar la palabra de Dios, de procesarla y de entregarla de forma digerible a la iglesia, ¿cierto? Hasta este punto eso es lo que hemos dicho. De hecho, en Jeremías 3:15 leemos: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, los pastores deben nutrir el intelecto de la iglesia, deben nutrirlos a través de una predicación doctrinalmente nutrida. Pero, mis hermanos, el don de la enseñanza no termina aquí. Es decir, el maestro, mis hermanos, no solamente debe ser un gran exegeta que se para al frente de la iglesia a hacer una gran disertación teológica. No, el ministro, fiel a la palabra de Dios, debe saber explicar las dificultades del texto y traerlo de una forma entendible a la iglesia, pero además debe saber o debe tener la capacidad de aplicar ese texto a la iglesia. La iglesia
debe entender cómo eso que se le ha predicado puede ayudarlo en su vida cotidiana, o cómo eso tiene un impacto mientras está en casa con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, en su universidad, etc. ¿Cuál es el impacto que esta doctrina tiene en su vida? Y les digo una cosa, hermanos, particularmente este punto, mientras lo estudiaba, pensaba yo en que realmente esto ha sido una gran preocupación para mí a lo largo de los años. Porque para uno, cuando está preparando un sermón, uno se siente muy tentado a hacer grandes explicaciones teológicas. Y a veces el tiempo de la predicación se le va a uno completamente haciendo una gran disertación teológica, pero no aplicando esa verdad a la vida de la iglesia, a la vida de los hermanos. Y esto es un error, porque los hermanos deben saber cómo, por ejemplo, si hablamos de justificación, de elección, de predestinación, de glorificación, de regeneración, de nuevo nacimiento, ellos deben saber cómo todos esos conceptos gloriosos son aplicables en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en el trabajo. Es decir, si yo estoy criando a mi hijo, ¿cómo me sirve saber o cómo puedo aplicar en la crianza de mi hijo el concepto de justificación? Bueno, yo debo entender que este concepto muestra a otro que hizo una obra en mi favor y que ese otro vivió perfectamente y su justicia me fue imputada a mí. Así que yo puedo utilizar ese concepto para enseñarle a mi hijo a ser sumiso a la voluntad del Señor, entendiendo que él tiene un problema con la justicia de Dios y que solo Cristo puede librarlo a través de su propia justicia. En otras palabras, mis hermanos, los creyentes deben llevarse el sermón para la casa y saber cómo aplicar el sermón en sus hogares. Deben saber cómo relacionarse con los incrédulos, con el mundo, a través de la predicación de la palabra. Y si no, mis hermanos, si no, solamente nos estamos llenando de conocimiento y nada más que eso. En quinto lugar, un ministro que sea apto para enseñar debe ser aquel que tenga la capacidad de defender la palabra de Dios con eficacia. En Tito, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que les contradicen. Hermanos, el error está a la orden del día. Las herejías aparecen por doquier, y un hombre que sea apto para enseñar debe tener la capacidad de identificar el error, exponer el error y justificar la verdad a la luz de la realidad bíblica. El ministro, por ejemplo, debe poder decirle a sus hermanos: hermanos, esto que se define como teología liberal dista mucho de ser una teología bíblica. Es una aberración, y debe explicar por qué la teología liberal es una aberración. Debe explicar por qué la teología de la prosperidad es completamente antibíblico, y debe tener razones bíblicas para sustentar sus apreciaciones. El apóstol Pablo así expresa este punto en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Lleguemos sí al conocimiento de la verdad. Aferrémonos a la verdad. Conozcamos también la verdad, que cuando el error aparezca, eso es lo que Pablo está diciendo, ustedes puedan identificarlo claramente. Es como aquella ilustración que dice que aquellos que trabajan en los bancos recibiendo dinero en efectivo en las cajas, se les entrena contando dinero real todo el tiempo, de manera tal que cuando un billete falso llega a sus manos, inmediatamente dicen: la contextura de este es extraña, este tiene algo raro, y lo miran, lo analizan y dicen: este está falso. ¿Por qué? Porque estaban muy bien relacionados con los verdaderos. El creyente en general debe estar muy relacionado con la verdad de Dios para que sepa identificar rápidamente la falsedad del enemigo. Pero cuando la falsedad aparezca,
probablemente quien primero deba identificarlo debe ser el pastor en la iglesia. Él es el que primero debe hacerlo, porque a él se le demanda tener esta dotación, este conocimiento, este discernimiento. Y esto nos lleva al sexto punto, hermanos: la capacidad que debe tener el ministro de hablar la palabra de Dios con autoridad. Si ustedes lo piensan bien, ustedes pueden básicamente decir que los 5 primeros puntos que hemos mencionado aquí definen a cualquier hombre sobre la tierra que sea un buen comunicador, y eso no necesariamente lo convierte en un pastor. Es decir, estamos hablando de un hombre estudioso, de un hombre que entiende, de un hombre que entrega un buen mensaje, de un hombre que sabe aplicar ese mensaje, de un hombre que sabe defender su posición. Esos son los 5 primeros puntos. Pero eso no hace que un hombre sea un pastor. O sea, sencillamente hasta este punto es probable que hayamos definido a un buen comunicador. Pero el pastor, mis hermanos, no es un buen comunicador, es un predicador de la palabra de Dios. Así que cuando el ministro predica la palabra de Dios, no la predica basándose en sus capacidades cognitivas. No se para en el púlpito diciendo: la verdad es que sé mucho de este tema, así que deleítese en lo que les voy a decir. No, el ministro se para en dependencia absoluta de Cristo, reconociéndose incapaz e insuficiente. El apóstol Pablo, refiriéndose al ministerio, dice: y luego, ¿quién es apto para esta obra? ¿Quién está completo ya para esta labor? Nadie, a menos que sea asistido por el Espíritu Santo. Y el ministro se para a predicar sabiendo que, parado acá al frente, si apela a sus capacidades, es probable que en el mejor de los escenarios solo dé un buen discurso, en el peor diga terribles herejías, pero en un escenario santo tiene que pararse dependiendo del Señor. ¿Y de dónde sacas esto, pastor? Bueno, las Escrituras nos dicen: aunque nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo dependió del Espíritu Santo en su ministerio de la predicación de la palabra. Escuchen, o vayamos allí todos, hermanos, a Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4:14, y no pierdan a Lucas, porque después vamos a seguir leyendo otros textos de allí. Lucas 4:14. El contexto es este: nuestro Señor Jesús acaba de ser tentado en el desierto por Satanás. Satanás le ha dicho: ok, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Lo sube al pináculo y le dice: lánzate, porque escrito está, no dejará que tu pie tropiece. Él enviará a sus ángeles. Y el Señor todas las veces responde en el fundamento de la palabra de Dios diciendo: escrito está, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego de esta victoria gloriosa de Cristo, esto sería un tema maravilloso para estudiar en algún momento, la victoria de Cristo, la vindicación de Cristo, que es un reflejo del fracaso de Satanás, del fracaso de Adán en el huerto del Edén. Después de esta victoria gloriosa, se lee en el versículo 14. Escuchen estas palabras tan maravillosas. Y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué hacía? Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hermanos, el mensaje de Cristo mismo estaba impregnado por una autoridad celestial. Sus enseñanzas fueron más que ricos mensajes teológicos que nutrieron la mente de quienes le escucharon. Sus enseñanzas, mis hermanos, daban cuentas de estar viniendo de lo alto, de tener un respaldo divino, tanto que quienes le escuchaban le glorificaban. ¡Wow! Lo que este hombre está diciendo es celestial. Era indudable que Cristo estaba diciendo algo glorioso. ¿Ok? Pero no solamente tenemos ejemplo en Cristo, como si eso fuera poco. Veamos el ejemplo de los apóstoles. Allí mismo en Lucas, vayamos al capítulo 24, hermanos. Lucas 24, leeremos el versículo 48 al 49.
¿Estamos allí, hermanos? Lucas 24, 48 al 49. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero escuchen lo que les dice. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos del poder. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué ha pasado antes? Si ustedes leen antes, el Señor les ha dicho: vayan por todo el mundo, prediquen el mensaje de salvación a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuéntenles a los hombres que en mí hay esperanza de vida eterna, que en mí hay reconciliación entre el Dios Santo y los hombres pecadores. Vayan, cuenten este mensaje de salvación, las buenas nuevas, el Evangelio, predíquenlo. A eso le llamamos la gran comisión. Y les ha dado esa labor: vayan y prediquen. Pero justo antes les dice: pero no hagan esto todavía. No lo hagan aún, hasta que no hayan recibido poder desde lo alto. Hermanos, un ministro fiel puede y debe llegarle al cerebro de los hermanos. Es decir, debe nutrir su entendimiento de las Escrituras. Pero escuchen esto: solo el Espíritu Santo puede llegar al corazón. Solo el Espíritu Santo puede bajar este conocimiento que está aquí y llevarlo al corazón. Un hombre puede entender, por ejemplo, que Cristo murió y que Cristo resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero solo un hombre que ha sido alcanzado por la bendita mano del Señor, solo aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo, puede abrir sus ojos a esa eterna y gloriosa realidad: que Cristo murió y que Cristo resucitó y que Cristo ha ascendido a los cielos. Alguien puede decir: sí, yo sé que Cristo murió, resucitó y ha ascendido a los cielos. Pero solo alguien que ha sido alcanzado por el Señor puede entender lo que implica esta gloriosa muerte, esta gloriosa resurrección y esta gloriosa ascensión. Por lo general, siempre antes de iniciar cualquier culto, en esta iglesia local oramos: Señor, asístenos con tu Santo Espíritu, guíanos, guárdanos. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que hay un esfuerzo que no podemos hacer, y es llegar al corazón de los hermanos. Solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón de un individuo. El pastor Jeffrey Johnson dice, escuchen la conclusión a la que él llega después de esto. Dice: si el Señor Jesús, que es Dios, dependía del poder del Espíritu Santo y los apóstoles dependían de lo mismo, concluye lo siguiente: todo hombre que vaya a ser un predicador eficaz del Evangelio debe tener la misma unción. Si Cristo y los apóstoles requirieron de una asistencia particular del Espíritu Santo que dotara su predicación de poder, pues ciertamente el resto de hombres sobre la tierra que predicamos el Evangelio también necesitamos esto. Necesitamos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Todos los elementos que mencionamos antes de este elemento son elementos que se pueden adquirir por naturaleza. Es decir, yo nací con la boca que tengo y puedo hablar desde que era chiquito. Esto lo recibí por naturaleza. Otros elementos, otras cosas de estos 5 elementos anteriores se pueden adquirir a través de la vida. El estudio, el conocimiento es algo que se adquiere a través del estudio. La disciplina es algo que también uno puede adquirir. Pero mis hermanos, recibir la autoridad de Dios para predicar en el poder del Espíritu Santo es algo que es 100% una obra soberana de Dios, que imparte de manera soberana a quien a Él le plazca. Y a quien a Él le place es aquellos a quienes Él ha llamado al ministerio.
Lean conmigo lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, le están preguntando al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Escuchen la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Les pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Ahora escuchen, esto es interesantísimo. El Señor Jesús establecerá los puntos de los que parte la autoridad. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo? Número 1. Y número 2, ¿o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, si decimos que este hombre predicaba asistido por el Espíritu Santo y bautizaba asistido por el Espíritu Santo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, una autoridad terrenal, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él les dijo, bueno, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que determina que la autoridad del ministro sea una autoridad del cielo, una predicación del cielo, es decir, de parte de Dios, es que lo haga siendo asistido con el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que determina la diferencia. El apóstol Pablo a Tito le dice en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, Tito, cuando enseñes la palabra de Dios, no debes dar la impresión de que estás dando tu propio punto de vista o que simplemente les estás sugiriendo a las personas cómo deben vivir. No, esa no es la forma en la que debes predicar. Tito, cuando prediques la palabra de Dios, háblale a la iglesia como aquel que habla de parte de Dios y delante de Dios. Háblales a ellos de esta forma. Hazles saber que lo que les estás diciendo no son tus impresiones, sino que es la bendita palabra de Dios para ellos. Cuando la palabra de Dios es predicada, mis hermanos, la iglesia es edificada. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, la iglesia se obliga a tener que escuchar la palabra de Dios. Porque no están escuchando las impresiones de un individuo que el día antes se le ocurrió redactar 2 o 3 líneas para venir y decir 2 o 3 cosas. No, están escuchando el consejo de la palabra de Dios. Ahora, viene un punto difícil de este sermón. Recuerden que uno de los puntos, el punto número 3 o 4, es que el ministro debe tener la capacidad de aplicar el texto a la iglesia. Y les dije yo, esta siempre ha sido una gran preocupación para mí, hermanos, y les digo que ha sido especialmente una preocupación para mí en este sermón, porque el sermón es apto para enseñar. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia? Bueno, yo pensaba en lo siguiente, hermanos. ¿Por qué ustedes deben saber esto? ¿Por qué la iglesia debe tener este conocimiento? ¿Les es necesario saber esto? ¿Les es necesario tener que saber que el ministro debe ser apto para enseñar y que apto para enseñar implica los siguientes 6 elementos? Bueno, la respuesta es un rotundo sí. Nos es importante y nos es necesario. ¿Por qué, hermanos? Quienes gobiernan en un sentido terrenal a la iglesia y quienes cuidan de nuestras almas, ¿quiénes son? Los pastores. Así es, mi hermana. Así que es completamente natural que estemos preocupados por saber que quienes están en autoridad realmente sean pastores llamados por el Señor a ejercer esa autoridad. Porque podemos tener 2 escenarios. Uno, o que estemos parados frente a en el caso en que no sea un pastor, que estemos parados frente a un falso maestro, que ese escenario es terrible y tenga que ser removido de su lugar a través de lo que las escrituras dicen.
O número dos, que estemos frente a un hombre que, aunque sea un creyente piadoso, pero esté ejerciendo de manera ilegítima la labor en el ministerio. ¿Recuerdan el primer sermón de esta serie? La legitimidad del llamado partía del hecho de que Cristo le llamara. Pueda que esté ocupando una posición a la que Cristo no le llamó a ocupar. ¿Y cómo la iglesia puede saber esto? Pues cuando entiende lo que la Biblia demanda de un pastor. Y coge lo que la Biblia dice respecto a un pastor y lo coteja con el pastor que tiene y dice, mira, si él no se conforma a esto, pues esencialmente no es un pastor. Pueda que sea un hermano querido, en el mejor escenario. En el peor, pueda que sea un falso maestro. Así que, hermanos, este conocimiento nos es necesario ciertamente, y más si nosotros recordamos que hacemos parte de una iglesia que está en un proceso de formación, en un proceso de plantación. Todos hemos visto que la iglesia ha venido creciendo. Más hermanos han empezado a ocupar las sillas. Esto genera más necesidades y más demandas para la iglesia. Y por esa razón, y esto es algo en lo que yo generalmente les estoy animando a la iglesia y a los varones, generalmente les digo, oremos, hermanos amados, para que el Señor envíe más obreros a su mies. Oremos, hermanos, para que de entre nosotros el Señor empiece a señalar a la vista de la iglesia, que la iglesia pueda identificar a ese varón que tiene esas capacidades para ejercer una labor en el ministerio también. Por esa razón debemos estar equipados en este conocimiento, hermanos, porque estamos orando para que esto ocurra. Pero debemos orar fundamentados en el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando un servidor aparezca, para cuando un varón levante su mano, la iglesia se llene de gozo, se regocije y bíblicamente sepa discernir si este varón ha sido llamado o no por Cristo al ministerio. Hermanos amados de IBR Monte Calvario, llévese en este sermón a su casa, llévese en este sermón en sus corazones. Roguemos al Señor. Vivimos en una ciudad sumamente violenta, en la que matan personas todos los días, por tonterías o por situaciones difíciles, pero gente muere todos los días. Hay consumo de drogas por doquier, y por la bondad del Señor, por su misericordia, ha concedido que iglesias bíblicas se estén plantando en diferentes ciudades como esta, para la gloria del Señor, llamando a su pueblo, a su redil, con el objetivo de que, como oraba nuestro hermano Giancarlos hace algún tiempo, hasta que la última oveja sea agregada al redil. Por esa razón hay plantaciones de iglesias, porque el Señor está llamando a su pueblo, está reuniendo a su redil a fin de que vengan al conocimiento santo de la verdad. Pero esto no seguirá expandiéndose y no será posible si la iglesia no está trabajando diligentemente en orar porque más varones equipados por el Señor tomen un puesto de autoridad para predicar la palabra del Señor con firmeza. Hermanos, es una concesión de Dios que se predique fielmente la palabra de Dios en cualquier parte del mundo, y nuestro anhelo debe ser que más personas escuchen la predicación fiel de la palabra del Señor. Pero para que escuchen se requiere que haya quienes hablen, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se requiere que haya quien hable la palabra de Dios. Llévesen esto en sus corazones, hermanos, y que Dios bendiga esta predicación, concediéndonos un deseo profundo de honrar a Dios, orando por más obreros para esta mies. Demos gracias al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos en el nombre de